porque el futuro nos exige ser una nación unida, cimentada sobre la base de valores. Para que ustedes entiendan, las medallas que tenemos no tienen ninguna significación, son pedacitos de lata. Una dice tuvo el Malvinas, otra tuvo valor en combate, pero eso pasó. No nos sirve para el hoy, no nos sirve para estas generaciones que tenemos acá, no nos sirve para el futuro, porque el futuro nos exige ser una nación unida, cimentada sobre la base de valores, sobre la base de códigos de vida, para tener una perspectiva de futuro. A estos jóvenes que tenemos acá, les debemos el futuro, les debemos el camino que ellos deben seguir. Se los vamos a dar tratando de solucionar cosas del pasado con las que no nos vamos a poner de acuerdo. Seguramente no. Se los vamos a dar con ejemplos de vida, se los vamos a dar con justicia, se los vamos a dar enseñándoles que el respeto por el otro es una condición básica de la vida. Se los vamos a enseñar con una sociedad más justa. Y no lo estamos logrando, porque seguimos empeñados en enfrentarnos por cuestiones que son estériles. Ustedes quieren que les hable de Malvinas y les voy a hablar de Malvinas. El 2 de abril de 1982 me desempeñaba como instructor de paracaidismo en lo que era en ese momento la Escuela de Paracaidistas y Comandos. Y con mi viejo Renault 12, que no tenía radio, pasé a buscar a un cursante que era en entonces Teniente Martela. Salió la señora y nos dijo, ¿se enteraron que se tomó Malvinas? Y ahí empezamos a darnos cuenta que eso era una cosa poco posible, poco viable. Al llegar al centro de entrenamiento se suspendieron todas las actividades y en ese curso que estaba Martela y estaba Cisneros, conocido por muchos como el perro Cisneros, ambos fallecieron entre el 10 y el 12 de junio en el combate de Dos Hermanas. Había mucha gente que fue a Malvinas. Y ustedes que tanto ven los héroes y como en mi época se veían los héroes solamente en el bronce o en las plazas, y uno decía, no es humano. Y hoy mis hijos dicen, es un superhéroe, como los que salen en la televisión. No, los héroes son de carne y hueso. Son gente como ustedes, como la gente que está acá. La decisión cuando uno está en una situación totalmente catastrófica como es la guerra, porque la guerra es fea, no tiene nada de lindo la guerra. Hay hambre, hay frío, hay miedo, mucho miedo, porque si no hay miedo no hay forma de ser valiente. ¿Y en qué consiste el valor? En sobreponernos al miedo. Cuando uno va a la escuela y tiene miedo de rendir, estudia y le da algo de valor para rendir la prueba. Cuando uno tiene miedo de enfrentar ciertas situaciones en la vida y tiene miedo, tiene que sobreponerse y ahí surge el valor. Pero el valor no hace al héroe. El heroísmo es un bien moral y como todos los bienes morales es una cosa que trasciende en el tiempo. Por ejemplo, un héroe es un hombre con una mujer que se juntan un día y forman una familia y tienen un hijo y durante muchos años, con mucho sacrificio, logran que ese retoño vaya creciendo y se vaya formando en valores y se vaya educando. Y un día cuando ese hijo se recibe y está listo para enfrentar la vida, se dan cuenta que son héroes de verdad. En eso reside el heroísmo, en ese reside el heroísmo de quienes formaron esta nación. No se hizo combatiendo uno contra otro. La realidad tiene distintas visiones. Yo la veo de un lado y el que está de otro lado la ve desde su lado. Y las dos realidades son ciertas, pero no son antagónicas. No tenemos que vivir en el conflicto. Tenemos que unir las realidades y con esas realidades ver cómo podemos estar mejor. Los combatientes de Malvinas, los que están acá parados, fuimos a la guerra de un país siendo representantes de un país pobre.
Y un país pobre tiene fuerzas armadas pobres. Y las fuerzas armadas pobres tienen pocos medios o medios viejos. Y enfrentamos a una potencia de primer orden mundial, con una economía muy por encima de la nuestra. Y en la guerra, el valor contra la tecnología es un duelo totalmente desigual. Porque la tecnología me permite a mí batir un blanco a 1500 metros. Y el valor solamente me permite ser un blanco fácil. De eso se trató la guerra de Malvinas. ¿Quieren más? Sí había escasez de alimentos. Porque cuando el 1 de mayo llegó y se hizo presente la aviación inglesa, que era muy poderosa con respecto a la nuestra, dominaron los cielos. Y los helicópteros no podían desplazarse para llevar los víveres y las municiones de un lugar a otro. Y se pasó hambre. Y tampoco podían llevar la munición. Y estábamos escasos de municiones. Y eso no fue lo más importante. Uno sabía que si lo herían no lo podían evacuar, porque los puntos estaban dispersos en el terreno. Y esa era la realidad. Y cuando todos los que están acá llegamos a Malvinas, lo único que sabíamos de Malvinas es que eran dos islas, la Soledad y la Gran Malvina. Y no sabíamos más nada. Después aprendimos de una geografía totalmente abrupta, de un frío oceánico aterrador, de lluvias intermitentes que lo dejaban a uno muerto de frío, y luego llegó la nieve. Pero ahí no terminan las desventuras. El 2 de mayo, cuando estábamos en nuestras posiciones con todas esas vicisitudes, la primer ministra británica, que tenía definido qué es lo que quería hacer, mandó hundir con uno de los 4 submarinos nucleares que tenían en la zona, el Ara General Belgrano. Y 323 marinos jóvenes murieron. Y se determinó que a partir de ahí no había ningún tipo de entendimiento, porque no se quería llegar a un entendimiento. Porque cuando los que pelean son otros, la cosa es fácil. Entonces Argentina recurrió a lo que se llamó un Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca, que son los acuerdos diplomáticos que se hacen entre países. ¿Cuál fue el resultado? La mayoría de los países latinoamericanos nos dieron apoyo espiritual. Vayan, los vamos a apoyar. Chile y Estados Unidos apoyaron abiertamente a Inglaterra. Estados Unidos le dio información satelital, había fotos de las posiciones argentinas. Chile le daba toda la salida de nuestras formaciones aéreas y nos obligó a tener efectivos en la frontera chilena. Estábamos realmente mal. Los ingleses, viendo todo esto, pensaban que venían y era pan comido, como dicen los chicos. Y no fue así. ¿Saben por qué no fue así? Porque nosotros alguna vez fuimos jóvenes y éramos idealistas. Y en nuestras casas nos formaron con valores, con códigos de vida, con respeto, con saber que cada cosa que se logra por medio del sacrificio. Y porque esta bandera, la celeste y blanca, que es la única que identifica a nuestra nación, nosotros la habíamos jurado cuando estábamos en la primaria y cuando entramos en distintos institutos juramos defenderla hasta perder la vida. ¿Y saben qué? Estábamos dispuestos a honrar ese juramento. Con poca munición, con hambre, con mucho miedo, estábamos dispuestos a vender cara a nuestra derrota. Y así lo hicimos. Y saben, los últimos días los ingleses colocaban los barcos cerca de la playa y no teníamos con qué tirarles. Y entonces salía el proyectil. Y ese tiempo entre que salía y explotaba, nos acordamos de Dios. Y rezábamos 4000 Padres Nuestros en el camino del proyectil para que no cayera en nuestra zona. Pero como somos argentinos, rápidamente buscamos desdramatizar todas las cosas que nos pasan. Y al otro día, cuando vimos que los proyectiles baten zonas, definimos que a la noche no íbamos a ocuparnos más de los proyectiles. Entonces la primera noche
buscamos una papa y tratamos de hacer tortas fritas. Y la segunda noche buscamos un mazo de cartas que estaba incompleto y organizamos una partida de truco. Y así sucesivamente luego hubo rondas de cuentos. Porque de eso se trata la vida. No nos podemos quedar en el problema porque somos parte del problema. Y nosotros necesitamos un mañana mejor, un futuro mejor, una patria organizada, un pueblo que se una como un puño y sea fuerte como una roca. De eso se trata. Malvinas, la causa Malvinas. ¿Cómo surge la causa Malvinas? La causa Malvinas surge cuando venimos de Malvinas y todo el pueblo argentino y el gobierno de turno y los que siguieron nos trataron de ocultar. Y como decía el documental anoche, nosotros éramos los culpables de la pérdida de Malvinas. Imagínense que habíamos dejado lo mejor que teníamos en ese lugar. Y muchos dejaron la vida, porque no tenían más para dejar. Y nos miraban con desdén. Solamente nuestras familias y los amigos nos entendían. Todos los que están acá fuimos de una manera y vinimos de otra. Como dicen los chicos, vinimos con algunos caramelos menos, y tratamos de curarlos como nos fue posible, porque tampoco nadie nos ayudó, de manera especial los primeros años. Y no es un canto a la desazón, es un testimonio a la resiliencia, a levantarse desde el suelo y darse cuenta que cuando uno está caído, el primer brazo que va a encontrar la primera mano es la que está después del propio brazo, después del propio codo. Y con esa nos comenzamos a levantar. Y comenzamos a contarles a todos los argentinos lo que había pasado. Y ahí el pueblo comenzó a entender de qué se trataba la causa Malvinas. Y por eso hoy nos podemos parar delante de ustedes y hablar. Y transmitirles. Y decirles que estamos, y los que quedaron allá en Malvinas, estamos para dar un testimonio que nos sirva para hacer de esta Argentina algo mejor. En paz, en unión. De eso se trata. Y eso es lo que vinimos a decirles hoy. Les pido que disculpen un poco la vehemencia y que me haya apartado estrictamente del tema. Les puedo contar de los bombardeos y de las zonas de combate cuerpo a cuerpo, pero son historias que es más linda verlas por televisión. Somos veteranos porque un día estuvimos sentados en un lugar así como ustedes, pero nos habíamos comprometido a dar la vida, porque soportamos el fuego enemigo, porque las inclemencias del tiempo y de la zona y de todo en contra no logró vencernos, y porque estamos acá para darles un testimonio que sirva a nuestra Argentina. ¡Viva la patria!